La grandeza de un país se medía por su dinero, hasta que un pequeño estado de Asia, llamado Bután, cambió las normas. Está Scarlett Johansson en casa y de repente le llama el ginecólogo y le dice: mira, Scarlett, te llamo porque ya tengo el resultado de los análisis del otro día y te tengo que dar una buena noticia y una mala. Dice: mira, primero dame la mala porque así luego me lo compensas. Dice: bueno, la mala es que tienes hongos y la buena es que son comestibles. El término de felicidad nacional bruta nace en 1972 en Bután. Este es un pequeño país localizado en la cordillera del Himalaya, entre la India y el Tíbet. Presenta una economía fundamentada en la agricultura y tiene una cultura basada en el budismo. Es un país sin salida al mar. El cuarto rey dragón de Bután respondió a las críticas internacionales acerca de la pobreza económica del país y su deficiente PIB, y dijo que el verdadero desarrollo de la sociedad humana está en la combinación del progreso económico y espiritual. Los 4 pilares fundamentales del FIB son el desarrollo social económico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de derechos culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno. El doctor en psicología Carmelo Vázquez, creador del Índice para la Felicidad de Coca-Cola, nos explica qué es para él la felicidad. La felicidad interior bruta surge entonces bajo esa idea del reino de Bután, que estaban un poco hartos de aparecer en el último puesto de las clasificaciones, en los últimos puestos, mientras que ellos pensaban que desde el punto de vista del desarrollo humano y del desarrollo afectivo o espiritual, o como tú quieras llamarlo, pues podrían ocupar posiciones altas, ¿no? Entonces el índice de felicidad bruta es una propuesta que hacen, probablemente no se va a utilizar, ¿no? en estadísticas internacionales. La ONU tendría que hacer un esfuerzo lo está haciendo ya, para a través de expertos crear un índice de felicidad que se aproxime o incorpore algunos aspectos que tienen que ver con la felicidad subjetiva, ¿no? Más que con indicadores puramente económicos, ¿no? Para medir el desarrollo de los países. Bueno, yo creo que la felicidad es sobre todo algo habitual, creemos que es algo más complejo de lo que la gente habitualmente considera, ¿no? Cuando se habla de felicidad, casi todo el mundo piensa en un estado de placer, de calma, de bienestar, que efectivamente esto es la felicidad. Parte de la felicidad tiene que ver con encontrarse bien o estar bien, pero la felicidad también tiene que ver, y esto se olvida, con el desarrollo pleno del individuo, ¿no? Y tiene que ver con aquellas circunstancias sociales, económicas, estructurales, que facilitan el desarrollo pleno de las personas. Cuando restringimos la idea de la felicidad simplemente a sentirse bien, estamos realmente limitando mucho lo que es la felicidad humana, ¿no? Sobre la cual, por cierto, llevamos como 2500 años, ¿no? Intentando definirla. En los últimos años estamos intentando crear, ¿no? una definición más completa, más acabada, que incluya, por un lado, tantos los aspectos de las emociones positivas, del bienestar subjetivo, del sentirse bien, con otros aspectos que tienen que ver más con el desarrollo de aquellas capacidades que tenemos y el desarrollo, en último término, de lo mejor de lo que somos capaces de dar, ¿no? O sea, usted definiría la felicidad como un proceso, no como probablemente un proceso en el que el individuo se desarrolla, no como un estado, ¿no? Bueno, ambas cosas, ¿no? La felicidad es sobre todo algo muy complejo, ¿no? La felicidad tiene que ver con estados, naturalmente que sí, el estado es sentirse bien en un momento determinado. La felicidad tiene que ver con una actitud también, puede tener que ver con una actitud. La felicidad puede tener que ver también con un proceso, que es lo que nos lleva
finalmente, ¿no? Qué mecanismos y qué situaciones nos llevan a sentirnos bien. Y la felicidad también se puede entender como un resultado, ¿no? Y para todo esto existen medidas. Lo importante aquí yo creo que es que seamos capaces de utilizar medidas adecuadas que estén ancladas en conceptos sólidos, ¿no? Sobre lo que es el bienestar. Cuando se trivializa la felicidad, yo creo que hay muchos mensajes triviales sobre lo que es la felicidad. Muchas veces en los medios de comunicación aparecen muchísimas encuestas, ¿no? Y muchos datos sobre lo que es la felicidad. Casi siempre es un concepto muy raquítico, ¿no? Sobre lo que es el sentirse bien. La mayor parte de estos estudios, de los que luego hablaremos seguramente, simplemente se pregunta a la gente: ¿está usted contento con su vida? ¿O cómo se siente en este momento, ¿no? Bueno, esto es interesante, nos ha dado muchísima información en las últimas décadas, pero seguramente tenemos que avanzar mucho más para intentar expandir y ampliar el concepto de lo que significa ser feliz. Este mapa, creado por la web happyindex.org, nos muestra cuáles son las zonas más felices del planeta. A la cabeza del ranking se encuentran países como Costa Rica, Vietnam o Belice, que no tienen un gran Producto Interior Bruto, pero que rebosan de felicidad. Si algo hemos aprendido realizando este trabajo es que el dinero no da la felicidad. El Happy Index elabora cada año un ranking donde recoge a los países más felices del mundo. Costa Rica es el número 1, seguido de otros estados sudamericanos. Es paradójico encontrarnos con las grandes potencias económicas a mitad de la tabla, como Estados Unidos o China. Bueno, cuando se hace un mapa de la felicidad en este término, insisto de nuevo que el modo en que aparecen en encuestas periodísticas, ¿no? En las medidas de felicidad simplemente hacen referencia a una única pregunta que hace relación a sensación subjetiva, ¿no? De sentirse bien, nada más, o de que tu vida ha merecido la pena ser vivida, ¿no? Cuando se hace esto, ahí aparece un mapa muy interesante, ¿no? Aparecen por un lado países muy ricos, países que típicamente están en zonas europeas nórdicas: Holanda, Dinamarca, Suecia, Islandia. Dinamarca es típicamente el país más feliz del mundo en todas las encuestas, son casi imbatibles, además ellos ya lo saben y cada vez que les preguntan si usted es feliz, ellos responden que sí, sí, claro, naturalmente, ¿no? Ellos saben que son felices. También Estados Unidos hasta cierto punto, Australia, países básicamente de la OCDE, ¿no? Y al mismo nivel aparecen una serie de países que normalmente se sitúan en el ámbito latinoamericano. Y esta es una de las paradojas interesantes, ¿no? Países muy ricos que están en la órbita de la OCDE presentan tasas de bienestar subjetivo tan altos como países básicamente en el área o en la zona geográfica latinoamericana. Eso lo que nos hace pensar es que probablemente hay diferentes vías conducentes hacia el bienestar, ¿no? Unas vías seguramente más basadas en relaciones interpersonales, como es el caso de Latinoamérica. Latinoamérica es muy excepcional en el mapa mundial porque tiene unas relaciones interpersonales y un tejido de relaciones interpersonales muy rico y muy fértil, y probablemente esa red de apoyo social es lo que hace que la gente se sienta bien. Mientras que otros países puede que ese nivel de felicidad esté más centrado, más basado, ¿no? O más sustentado por un índice de desarrollo económico alto. De modo que los caminos hacia Roma, ¿no? pueden aparecer desde diversos sitios, ¿no? Los caminos hacia la felicidad humana pueden converger desde diferentes ámbitos. Entonces, ¿podemos decir que el dinero da la felicidad o que contribuye a ella? No, obviamente no, y esto es un buen ejemplo de ello, ¿no? Eso lo sabemos en la escala individual. Por cierto, sabemos también que los países más infelices están en las zonas menos ricas del mundo. Y aquí también hay unas excepciones, ¿no? Muchos países del este de Europa crónicamente tienen cifras de satisfacción vital. Hablo de Bulgaria, Rumanía, Bielorrusia, Ucrania, países situados en zonas, bueno, más desarrolladas, ¿no? Que en Latinoamérica, por ejemplo, pero con cotas de bienestar subjetivo muy bajos, ¿no? De modo que hay muchas paradojas que son muy interesantes. Pero esto ilustra efectivamente que el dinero no da la felicidad, y eso a nivel tanto individual
como colectivo. Lo que ocurre es que el sistema nuestro de producción, el sistema nuestro de educación probablemente está basado en esta idea de que el conseguir muchas cosas nos da más o nos hace sentirnos más plenos, ¿no? Y esto es una falacia absoluta, ¿no? Yo creo que uno de los elementos quizá más revolucionarios dentro de las investigaciones sobre la felicidad es que el dinero no da la felicidad en absoluto. Y sin embargo nuestras cabezas están formateadas para pensar que el conseguir más, tener más elementos materiales nos va a dar más bienestar. La incapacidad del Producto Interior Bruto para mostrar el nivel de bienestar de una población es una premisa que ya ha llegado fuera de Bután. El concepto FIF ha sido recogido en casi todos los medios de comunicación españoles. Además, en España opera también el Instituto para la Felicidad de Coca-Cola, pero el gobierno todavía no ha desarrollado comisiones para sustituir al PIB como han hecho otros países. Pero insisto que la felicidad entendida solo como sensación de tener una buena vida, una sensación muy global, una idea general, ¿no? Una opinión, una creencia, ¿no? Pero junto a esto, después hay muchos aspectos que nunca se miden o casi nunca se miden en estas entrevistas, como por ejemplo el nivel de autonomía personal, la sensación de crecimiento personal. Hay mucha gente en muchos países que no tienen la sensación de que crezcan personalmente, el nivel de relaciones positivas con otras personas, el nivel de sensación de control. Tú imagínate un país como España, ¿no? En el que yo creo que es muy difícil que la gente se sienta plenamente dichosa si tenemos en cuenta que, aparte de que nos lo pasamos muy bien y que es un país hedónicamente, ¿no? O emocionalmente muy sano, sin embargo es un país en el que es muy complicado el desarrollo personal, es muy complicado el desarrollo profesional, es muy complicado el reconocimiento de méritos, la sensación de control, por ejemplo, no de nuestras vidas, sino por ejemplo de la acción política es mínima, y eso sin duda tiene un efecto sobre el bienestar de la gente, sin duda, ¿no? Y esto es mucho más alto en países como Dinamarca, Suecia, etc., ¿no? De modo que estas son algunas de las posibles vías en las cuales hay mucho margen de crecimiento y hay mucha diferencia entre países, ¿no? Más allá de si nos sentimos bien o mal con nuestra vida, el concepto de felicidad es muy amplio, es muy complejo y hay muchas áreas, ¿no?, de la felicidad que nunca se miden en estas encuestas y que probablemente nos darían una precisión mucho mayor, una fotografía mucho más precisa de lo que realmente consiste la felicidad humana, ¿no? Algunos estados han desarrollado comisiones para encontrar una nueva forma de valorar la calidad de vida de un país. En Ecuador y Bolivia, el concepto más parecido al FIF es la summa camaña o buen vivir. Este enfoca la convivencia en armonía con la naturaleza. El individuo debe vivir en satisfacción material, social y espiritual. El objetivo de este estado es evitar la infravaloración de otros miembros de la comunidad y del medio ambiente. La summa camaña se ha extendido mayoritariamente en los países andinos y está contemplada en la Constitución de Ecuador. En 2009, Bolivia sigue el ejemplo de Ecuador y lo establece como ley. Existen contradicciones en la realización del buen vivir. Así, se contraponen, por ejemplo, la protección del medio ambiente con el abuso masivo de recursos materiales apoyado por el gobierno boliviano. Las potencias europeas tienden a modelos menos utópicos, que no pueden prescindir de factores económicos, aunque tampoco excluyen aspectos humanos y sociales. En 2008, el expresidente francés Nicolas Sarkozy comisionó a un grupo de científicos para desarrollar un nuevo concepto de indicador que pudiera sustituir al PIB como primer medio de medición de crecimiento y bienestar. La comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi, llamada por los apellidos de sus líderes, publicó su informe final en septiembre de 2009. Este incluye constataciones sobre los límites del Producto Interior Bruto como indicador general e ideas sobre un nuevo indicador que considere también aspectos del progreso social. La primera propuesta consiste en concentrarse en el consumo individual y los ingresos, en vez de en la producción, para medir el bienestar. Así se puede obtener más la perspectiva de los hogares y particulares. Además, se recomienda tomar en consideración la relación entre consumo y ahorros. Como la gente que está ahorrando, la mayoría de sus ingresos puede tener influencia negativa sobre el valor final. También se debe tener en cuenta el factor de desigualdad y el reparto injusto en la sociedad. El concepto de bienestar integra varias partes,
Se comprende como multidimensional e incluye también factores no económicos. Está compuesto por el mantenimiento de recursos materiales, salud, educación, actividades individuales, incluyendo trabajo, voz política, relaciones sociales, medio ambiente e inseguridades físicas y económicas. Con una intención parecida se crea la Comisión Crecimiento, Bienestar y Calidad de Vida, caminos hacia una actividad económica sostenible y progreso social en el mercado socioeconómico en Alemania. Escuchamos a Daniela Kolbe, la presidenta de la Comisión sobre los objetivos del proyecto y los problemas del concepto del PIB. Wir haben uns da schon einen Riesenberg vorgenommen, den wir in den nächsten 2,5 Jahren bearbeiten wollen. Wir wollen einen Indikator entwickeln, der dem BIP ebenbürtig ist, der eben gesellschaftlichen Wohlstand und Fortschritt abbildet. Und sich darauf zu verständigen, allein ist schon eine große Herausforderung. Und dem dann noch das Gewicht zu geben, dass die Menschen und die Politik den wirklich als relevant anerkennen, das ist eine Herkulesaufgabe. Ja, das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aus allen Dienstleistungen und Produkten, die in einer Volkswirtschaft hergestellt werden. Und das ist erstmal nur eine Zahl, die nur eben genau das beschreibt. Viele Sachen beschreibt das BIP aber nicht. Zum Beispiel, wie Reichtumszuwachs verteilt ist in der Gesellschaft, was da auch für Kosten mit verbunden sind. Außerdem bildet das BIP nicht ab, was wir unserer Umwelt antun. Wir haben es mit einer Klimakatastrophe zu tun und machen trotzdem im Moment weiter wie bisher. Wachstum, 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 egal wie und egal um welchen Preis. Davon wegzukommen, das ist der Auftrag, der an die Enquete gestellt worden ist. Es ist sehr, sehr interdisziplinär. Es umfasst das gesamte Leben. Wann sind Menschen zufrieden, wann sind sie unzufrieden? Was heißt eigentlich Wohlstand und was heißt Fortschritt? Das sind sehr große Fragen. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen mit einem wirklich mit tollen Sachverständigen, die ihren Sachverstand aus verschiedenen Richtungen mit einbringen können. Es gibt ein Enquete-Büro mit wissenschaftlichen Mitarbeitern aus verschiedenen Fachrichtungen, die dazu arbeiten können. Und ansonsten müssen wir alle unseren Kopf anstrengen, alle miteinander und unseren Horizont erweitern, weil darum geht es eigentlich in der Enquete, dass wir alle miteinander unseren Horizont erweitern und nicht immer nur auf das Wachstum gucken, sondern ein bisschen weiter blicken und Wohlstand und Zufriedenheit und Fortschritt in den Blick nehmen.